Abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 12 al 14. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 12 al 14 dice: Entonces le preguntaron: ¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: Mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Repetimos, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Pueden acomodarse. Vamos a tratar sobre el tema la opción de pecar. Y este mensaje está marcado con el número 1853. La opción de pecar. En nuestra conciencia, aunque nadie nos lo haya explicado, todos tenemos una idea general de lo que es pecado. Y todos estamos de acuerdo que pecado es ofensa a Dios, no delito, porque delito es contra las leyes establecidas. Usted no peca contra el Estado, usted delinque, pero contra Dios usted no delinque, usted peca. Entonces, todo lo que indique contrariedad, ofensa a Dios, desobediencia o rebeldía, nosotros sabemos, nadie nos lo tiene que decir, porque hay adentro algo que nos lo dice. Usted ve que hasta los niños cuando hacen algo malo se esconden. Si cogen algo que no es de ellos, lo esconden. Porque como que hay una cosita que le dice, lo hiciste mal. Entonces uno sabe cuando peca. Todos sabemos cuando pecamos, cuando cometemos algún error. Hay una opción de pecar. El pecado es una opción. ¿Y qué es una opción? Es cuando hay más de una cosa y usted tiene la libertad de elegir una u otra. Es decir, cuando hay la posibilidad de elegir dentro de una variedad. Yo tengo la opción de esto, la opción de esto, la opción de quedarme en mi casa, la opción de irme a la playa, la opción de ir a la iglesia, la opción de lo que de ir a visitar a la familia, pero yo elegí la opción de ir a la iglesia. Pude haber ido a cualquier otro sitio, pero opté por ir a la iglesia. Entonces, además, estamos claros en que todos hemos pecado. Todos hemos pecado o tenemos vida de pecado. Son dos cosas diferentes. El que peca es el Hijo de Dios. El otro tiene vida de pecado, porque siempre está en eso. Hay gente que todo lo que hacen es se inscriben dentro del área de ofensa a Dios. Y hay otros que hacen un esfuerzo por agradar a Dios y en algún momento se equivocan y cometen un error, entonces falló. Porque el que siempre está fallando, eso es su norma, eso es su costumbre. Estamos obligados, estamos destinados a pecar. Es imposible evitar el pecado. ¿Estamos todos nosotros condenados a pecar? ¿O podemos vivir sin pecar? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. El pecado tiene muchas definiciones. Ya dimos una que es global o general. Pero hay otras definiciones que la enarbolan la religión. Por ejemplo, hay 4 tipos de pecados definidos en la teología: el pecado original, el pecado mortal, el pecado venial y el pecado o los pecados capitales.
Estas definiciones no están definidas claramente en la Biblia, pero cuentan con su apoyo. Su explicación no está contrario a la Biblia, sino que está dentro del concepto general de pecado que encontramos en la Biblia. Entonces, ¿cuál es el pecado original? Todo el mundo, hasta los niños lo saben. Porque los niños piensan en Adán y Eva. El que cometió la primera pareja, la desobediencia. Y por casualidad, además de que lo heredamos y lo traemos adentro, lo cometemos a cada rato. Es el pecado más fácil de cometer, desobedecer. ¿Y qué es desobedecer? Hacer lo contrario a lo que me dijeron o no hacer lo que me dijeron. Y la mayoría de la gente no hace lo que Dios quiere, entonces es desobediente. Y la mayoría de la gente, sabiendo lo que Dios quiere, hace lo contrario. Entonces está implícito que está el pecado original, presente y permanente en el desarrollo de nuestra vida. El pecado mortal. El pecado mortal es el que ofende gravemente a Dios y rompe nuestra relación. Por eso es mortal. Es difícil que ese pecado sea reanudado o que usted pueda recuperarse del pecado mortal. Entonces no es mortal. El pecado mortal imposibilita nuestro acercamiento a Dios. ¿Sabe por qué? Porque mata la fe. Si mató la fe, ¿para dónde va usted? ¿Usted no cree? ¿Usted no va a pedir perdón? ¿Usted no va a buscar a Dios? ¿Usted no se va a acercar a la iglesia? Porque usted no va a leer la Biblia porque usted no cree. Entonces el pecado mortal tiene esa característica que nos separa de manera permanente, sin posibilidad de retorno, nos separa de Dios. Más adelante aclararemos un poco más este concepto. En tercer lugar está el pecado venial. Ese le llaman el pecado suave. Aunque en la Biblia no hay pecado suave, pero le llama a la religión el pecado simple. El pecado que no nos priva de la gracia de Dios. Ustedes han oído hablar de la mentira piadosa. Esos son los pecados veniales. Yo no maté a nadie, yo no robo, yo lo que hago es mi mentirita a veces para defenderme. Entonces, esos son pecados veniales. No, a mí no me cae bien esa persona. No es que lo odio, ¿sabe? Pero no me cae bien. O sea, lo suaviza, el pecado suavizado. Y en cuarto lugar está los pecados capitales o el pecado capital. Este es fuerte. Los pecados capitales se llaman, dicen que son 7. Y vamos a ver por qué. Son pecados que además de que son generales y no son sargento, son 7 vicios o pecados que a su vez generan otros pecados. Tienen la capacidad de multiplicarse en otras debilidades. Entonces, por ejemplo, comenzamos con el primero, que es la pereza. Cualquiera dice, pero ser vago no es pecado. El no querer trabajar no es pecado. ¿Cuál es el pecado de la pereza? La pereza es la incapacidad de hacerse cargo uno de su propia existencia. Comenzamos. Si usted no se hace cargo de su propia existencia, pero usted existe, ¿quién se hace cargo? ¿Verdad que alguien tiene que hacerse cargo? ¿Sabe lo que dijo Pablo en 2 Tesalonicenses 3:10? Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Y si no come, es fuerte el pecado de la pereza, porque el que no trabaja, el que no se gana su comida, el que no cumple lo que le dijo Dios a Adán y Eva, con el sudor de tu frente
te mantendrá. El que no cumple ese requisito está viviendo del otro. Entonces eso es injusto, eso es abusivo. El que no trabaja hace otra cosa. Porque si está vivo, porque está comiendo. Entonces está comiendo lo ajeno. Puede ser hasta ladrón. Ese es el primer pecado capital, que genera otros pecados. Se derivan de él otros pecados. Otro pecado de estos 7 es soberbia. La soberbia. ¿Qué es la soberbia? Es el sentimiento de creerme superior, creerme merecedor por encima de los demás. Ahora le cambiaron el nombre, le ponen narcisismo. Es el nombre moderno de la psicología. Narcisismo o soberbia. La soberbia también es orgullo, es vanidad. Cuando usted se considera superior al otro, usted está acumulando una serie de penas encima de usted. Por eso ese pecado se ve suave, soberbia. Pero ese pecado provoca a otros. Porque si usted cree que es mejor que el otro, usted merece que le quiten la comida a aquel para que se le den a usted. Usted considera que usted es el mejor empleado que tiene la compañía. Y que nadie que está ahí merece nada sino usted. Ese orgullo el Señor lo combate. Dice que el Señor los resiste, los enfrenta a los soberbios, a los orgullosos. Entonces la soberbia es el segundo pecado capital. Y luego viene la gula. También como que no suena ofensivo. Gula es glotón. Glotón es comer o beber de manera irracional hasta romper los límites. ¿Usted no ha oído gente que se ha muerto de unas harturas? O de una borrachera. Esos son los glotones, que son los que sufren de gula. Esos son gente que comen con los ojos. Ellos ven la comida y nunca es mucha. Ellos la ven y dicen, no, yo no me lleno con eso. Y se fajan a comer y comen y comen. Y hay algunos que hasta tratan de vomitar para seguir comiendo. Porque comen con los ojos, no con el entendimiento. Comen de más. Y hay muchos médicos que le conviene eso. Porque se enferma mucho esa gente. Y a cada rato están donde el médico. El médico se lo dice. Tu problema es la boca. ¿Cómo que la boca? Voy a donde el odontólogo. No es los dientes, es la boca. Es que tú tienes que controlarte la boca. Yo he conocido varios casos de amigos, de hermanos, y ustedes también, de personas que tienen problemas con la obesidad y dicen que no saben por qué están gordos. Y a mí me pasó específicamente con un caso. Él me decía que él no sabía por qué estaba tan gordo, tenía cerca de 400 libras. Y un día me invitó a comer a su casa. Y cuando yo voy a la casa, que veo la mesa y veo los platos y veo la cantidad de comida que cocinaron, digo, ya nadie tiene que explicarme por qué está gordo. Él me da a mí, me dan mi comida y yo me la como y él cree que yo estaba probando. Y ya yo estaba lleno. Y él, platos van y platos vienen. Gula. Nunca se llenan. Luego está la lujuria. Ese abunda mucho. Lujuria y lascivia. Pecados sexuales a nivel de mente. Gente que viven a la otra persona. Hombres especialmente, porque la mayoría son hombres. Mire, es un pecado casi masculino. No exclusivamente, pero casi. Casi masculino. Hay más hombres lujuriosos
que mujeres. Hay mujeres también, pero hay mucho más hombres que mujeres. Eso cuando usted, por eso dice la Biblia, el Señor condena como adulterio al que mira a una mujer y la desea. El que mira a una mujer y la desea ya pecó con ella, dijo Cristo. Eso es lujuria. Eso es un pecado que genera muchos otros pecados. Genera mentira. Porque usted cuando alguien le llame la atención, usted va a negar eso. No, yo lo que estaba mirando es el vestido que tiene puesto. A ti no te interesa lo que hay dentro del vestido. No. El vestido, está bien hecho ese vestido. ¿Y qué tela será esa? Aleluya. Mete el dedo a ver si hay diente, varón. Entonces la lujuria es un pecado sexual muy de moda. Y lo grande es que la gente no lo descubre muy fácil. Porque usted está, mira, bueno, los ciegos difícilmente. Pero la mayoría de la gente que tiene sus ojos, sentadito tranquilo en una mesa, está pecando. Está mirando a algo o a alguien y está pecando. La pornografía viene de ahí. Porque ¿qué hace usted con mirar y no tocar? Pero el diablo le hace creer que está haciendo algo. Entonces ese es uno de los pecados, la lujuria, pecado sexual a nivel de mente. Está también el pecado de la avaricia, el deseo de poseer lo que pertenece a los demás, creyéndose merecedor. Usted quiere todo lo que yo tengo, o todo lo que tiene su amigo. Usted, es un pecado sencillo, pero usted quiere la mujer de su amigo. Usted quiere la casa de su amigo. Usted quiere el trabajo de su amigo. A usted le gusta y usted quisiera tener los hijos de su amigo. Todo lo que usted entiende que es bueno que tiene su amigo, usted desearía poseerlo y usted lo sufre porque no lo tiene. Avaro. El avaro tiene otra particularidad. Uno de los pecados más perversos en un sentido o de menos calidad es la avaricia, porque el avaro ni siquiera disfruta, sino que acumula. Recordamos el caso que pone Cristo del hombre que tenía la cantidad de trigo que no hallaba dónde ponerlo. Alma mía, muchos bienes tiene, haré más silos, más depósitos para guardar. Porque lo del avaro es guardar. A veces usted lo encuentra durmiendo en el suelo, caminando en una carcacha que se apaga cada 3 kilómetros, pero tiene millones en el banco. Y lo que quiere es subir la cuenta en el banco, tener cada día, no, yo quiero llegar a 20, yo quiero llegar a 30, yo quiero llegar a 60, porque lo de él es acumular. Ese es el avaro. El avaro no disfruta, el avaro disfruta sabiendo que tiene y queriendo lo de los demás. Genera muchísimos otros pecados. Otro de estos pecados es la ira. La ira es un sentimiento descontrolado de rabia, de enojo, pique. Me dio un pique. Pique es una rabia interna sin explotar. No, me siento incómodo. No, aprieta los dientes. Eso es rabia. Es pecado la rabia, pero genera otros. Dice la Biblia, airaos y no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Entonces parece que la rabia sola, si se queda ahí, no es pecado. Pero difícilmente se queda ahí. Por eso cuando uno está incómodo no debe pegarle a los hijos. Yo digo también que cuando uno está incómodo no debe responder. Si su esposa o su esposo le ofende en algo, usted se siente que le subió la sangre y le bajó. Cállese la boca, no diga ni. Espere que pase un par de horas
y luego usted analiza el tema fríamente, entonces usted responde al cuestionamiento que la otra parte le está haciendo. Pero si usted responde al instante, va a cometer el error de su vida, o va a matar a una persona. Hay gente que ha matado al otro, ¡ay, lo maté! Porque se llevaron de la rabia. Por eso es un pecado capital, la ira, porque genera otros pecados. Y por último está la envidia. La envidia se parece mucho a la avaricia. La envidia es un sentimiento de pesar ante el éxito ajeno. Por tanto, el envidioso desea el mal al otro. El avaro no. El avaro lo que quiere es lo del otro. El envidioso quiere que el otro se hunda. Pero eso es por dentro, hermano. Son pecados capitales que generan otros pecados, porque usted va a hablar mal de esa persona, porque usted quiere hacerle daño. Usted va a inventar mentiras, usted va a levantar infamia, usted va a denostar a esa persona porque usted quiere hacerle daño. Y si esa persona le cae mal, porque todo lo que hace le va bien, el éxito que tiene, mire, la sociedad está llena de envidiosos, llena. Y en la iglesia no está escapa de eso. Hay mucha gente aquí adentro también que se molesta cuando el otro prospera y lo arreglo. Se molesta cuando Dios bendice al otro. Bueno, Olga dijo algo ahorita. Se molesta cuando Dios bendice al otro. Porque no obstante de querer esa bendición para sí, quiere el mal para la otra persona. Que lo parta un rayo, que se abra la tierra y se lo trague. Ese es el envidioso que hace todo eso. Entonces es un pecado que genera hasta crímenes, asesinatos. Ese pecado produce muchísimos pecados. Por eso está entre los 7 pecados capitales que son responsables de tantas desgracias. Ahora, el pecado según la Biblia. ¿En qué consiste el pecado según la Biblia? Según lo que entendemos en la Biblia, pecado es errar el blanco, errar el camino, equivocarse de ruta, rebelarse de manera deliberada de hacer la voluntad de Dios conocida. Cuando yo me niego conociendo la voluntad de Dios, yo me niego a acatarla, yo estoy pecando. El pecado es un germen, es un virus, es una debilidad congénita, natural, que viene en nosotros, como decíamos, pecado original. Dice David en el Salmo 51:5, en pecado, he aquí que en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. A mucha gente con la mente sucia piensan que la madre de David era adúltera, que él era hijo de la calle, hijo de un encuentro casual, que su madre le fue infiel a su papá. No, no es eso lo que dice. Es que todos fuimos concebidos en pecado. ¿Por qué? Porque hay un pecado capital original. Todos hemos pecado, todos nos hemos apartado. Entonces, la concepción se desarrolla dentro del pecado. No es que pequemos por tener un hijo o por nacer. No, en pecado me concibió mi madre. Somos hijos de pecado. De Adán para acá. Ahora el que nació antes de Adán, ese no. Si usted conoce a alguien que nació antes, ese está libre de pecado. Pero todo lo que nacimos de una mujer y de un hombre, todo lo que nacimos de una mujer a través de un hombre, porque nosotros venimos del hombre a través de la mujer. No venimos de la mujer. Venimos del hombre a través de la mujer. La mujer es el canal que nos facilita la vida. Entonces, ellos dos eran pecadores. Entonces, ¿yo qué soy? Pecador también. Entonces, he aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y dice Romanos 5:18, así que
como por la transgresión de uno, por el pecado de uno, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos la justificación de vida. Sí, todos nacimos en pecado, pero todos podemos librarnos de ese pecado. Porque así como por Adán entró el pecado, por Jesús entró la vida. Por Jesús entró el perdón. Por Jesús fuimos salvos. Hay pecados que las leyes humanas no lo condenan, la mayoría. Se condenan actitudes por un lado y se condenan hechos por otro lado. Por ejemplo, las leyes humanas condenan la comisión de hechos. Dios condena, además del hecho, la intención. Hay pecados que para la gente no son pecados y para Dios son pecados. Porque Dios condena lo que está en la mente, en el pensamiento, en el corazón. Por eso dijo Cristo, si miraste a una mujer con deseos de lascivia, ya adulteraste con ella. Es igualito. Entonces dice Éxodo, bueno, los códigos normales, humanos, los códigos procesales, no contempla, yo no sé si usted ha visto alguno, yo no he visto ningún código, ni el francés, ni el romano, ni el criollo, ni el americano. Ningún código condena la codicia. Ningún juez le canta tantos años por codicia a este fulano. Ningún juez condena la envidia. Ningún código condena la soberbia. Ningún código condena el odio. Y por ahí seguimos. Pero en el código divino está claramente establecido. Oiga, desde Génesis, desde Éxodo dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. No codiciarás el buey de tu prójimo. ¿Quién condena la codicia? Aquí abajo el codicioso es justo. Para las leyes humanas es un hombre sin problema, pero para Dios el codicioso tiene problema. Dice Mateo 5:22, cualquiera que se enoja contra su hermano es culpable de juicio. Eso está fuerte, hermano. ¿Usted lo pensó? Si yo me enojo es porque te odio, en el momento por lo menos, por un ratico por lo menos. Estoy enojado. Hay otra palabra que la usa el mundo. Entonces dice la Biblia que el que se enoja contra su hermano es culpable de juicio. No es condenado ipso facto, sino que es culpable de juicio. O sea, no es que inmediatamente lo van a condenar, pero lo van a llevar a juicio. Lo van a juzgar porque ha cometido un pecado que merece que sea analizado, que sea estudiado y que sea evaluado. Entonces cualquiera que se enoja contra su hermano es culpable de juicio. En los códigos procesales normales a nadie lo llevan a juicio porque se enoje, ni porque esté contento tampoco. Entonces los hechos, Dios condena, Dios castiga la intención mala y también los hechos. Por ejemplo, Éxodo 20:13. No matarás. Esos son hechos, esos no son intenciones. Porque después que usted mata hay un muerto. No cometerás adulterio. Eso no son intenciones. Eso que usted vivió con una persona que no es, con la cual no está casado, o fuera del matrimonio. Eso es lo que es adulterio. Cuando usted tiene relación carnal con una persona que no es su esposa o su esposo, fuera del matrimonio, usted es un adúltero. Entonces el Señor dice, no lo hagas. O sea, lo está prohibiendo. El que lo comete pecó. Dice además, no hurtarás. Eso no son intenciones, esos son hechos. O sea, el Señor condena las intenciones y los hechos. Las reglas humanas condenan al que roba, condenan al que mata, pero no al que lo piensa.
Pero tan pronto usted llevó eso al corazón, ya usted lo hizo. Ahora, ¿qué tiene que hacer? ¿Esperar que se lo lleve el diablo? No. Usted sabe eso, usted le pasó eso, y usted es inteligente, porque el inteligente reacciona rápido. Usted es inteligente, ¿qué hace? Busca la cura. Usted pide perdón. Le pide perdón a Dios primero y luego le pide perdón a la persona a quien usted ofendió. No hablará contra tu prójimo falso testimonio. ¿Cuánta gente cae en ese gancho? Esos son hechos. Eso lo condena también los códigos procesales humanos. Infamia, difamación, injuria. ¿Y cuánto se usa eso en la campaña política? Esa es una de las razones por las cuales yo no puedo ser partidista político. Porque yo veo que los partidistas políticos tienen que acabar con el otro para ellos subir. Digo la mayoría, no todo. Pero hay que hacer un esfuerzo muy grande para no caer en el error. No, ese es un ladrón, ese que se qué, pero tú nunca lo has visto robando. Tú nunca lo has visto haciendo nada contrario a las leyes, pero tú dices que es un sinvergüenza. ¿Por qué? Porque tú lo que quieres es hundirlo. Entonces, esos son los problemas. No hablará contra tu prójimo falso testimonio. Cuando usted habla en contra de una persona, no es que no pueda hablar, es que cuando usted lo haga, usted tenga la seguridad de que es verdad. ¿Tú estás seguro de lo que estás diciendo? ¿Seguro? ¿Tú lo viste? No, a mí me lo contó una persona de toda mi confianza. Dice, mira, yo quisiera que tú me buscaras esa persona, que yo quiero hablar con esa persona. Vamos para allá. No, porque él no está ahí ahora. Él está de viaje. Porque le contaron. No cuente lo que le cuenten. Porque si cuenta lo que le cuentan, dejará de contar. Entonces usted tiene que analizar y decir la verdad. Entonces, porque el Señor condena como pecado, no hablará contra tu prójimo falso testimonio. La aclaración está hecha. Si es verdad, parece que lo puede decir. Si usted sabe que alguien es ladrón y usted va a la iglesia y le dice, pastor, cuídese de esa persona. Esa persona es ladrón. ¿Tú estás seguro? Sí, a mí me robó. Entonces usted está dándole un aviso al pastor, una información que vale al pastor sobre esa persona. Pero ay de usted si eso es mentira. No, así no. Hay dos tipos de pecados. La Biblia contempla dos tipos de pecados. Los que son de muerte y aquellos que no son de muerte. Por ejemplo, nosotros buscamos en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 16, capítulo 5, versículos 16 y 17 de la primera carta de Juan, llegando ya al Apocalipsis, y dice así: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Eso dice el apóstol Juan, el que anduvo con Jesús. Hay pecados que son de muerte, que yo no pido que oren por ellos. Oiga eso. O sea, si usted conoce a alguien que cometió un pecado de muerte, ni ore por él porque es perder tiempo. Ahora, ¿por qué? Mira, hay una persona que le gustaban mucho los perfumes. Y usted fue al Cairo, que dicen que hay unos perfumes exquisitos en el Cairo, capital de Egipto. Y usted compra el mejor perfume que usted encontró. Pero cuando usted llega al país, ya esa persona murió. Y esa persona está en la funeraria. Y usted va con el perfume de la funeraria. Y usted le pone a oler el perfume. Hay pecado de muerte.
ese tipo está muerto. Ni le hiede ni le huele nada. Cuando usted está muerto, está muerto. Ahora, ¿qué quiere decir el Señor? Cuando cometemos un pecado de muerte, es que perdimos la fe. Blasfemamos contra Dios. No creemos en Dios. Entonces, si usted no cree en Dios, ¿cómo le va a pedir a Dios que lo perdone? ¿Esto es una muerte obligatoria? Porque es que yo no tengo la capacidad de orar. Yo no tengo, usted me dice, yo te voy a perdonar, a mí no me importa que me perdone. Yo voy a orar por ti para que Dios te perdone, a mí no me importa. Por eso dice Juan, no pierda tu tiempo. Es pecado de muerte. Anuló a Dios en su vida, abandonó a Dios y blasfemó contra su existencia. ¿Por qué dice que blasfemó contra el Espíritu Santo? Porque es el que está ministrando aquí. Actualmente ni el Padre ni el Hijo son los que están aquí ministrando en la iglesia. La única parte de la Trinidad que está activo aquí es el Espíritu Santo. Y si usted blasfema contra él, ¿quién lo va a ayudar? Dice la Biblia que el Señor iba a rogar en Juan 16, que el Señor iba a rogar para que viniera el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y si usted se anuló, si usted rechazó al Espíritu Santo, si usted le hizo cruz y raya, si usted cerró la puerta y le dijo, no te acerques a mí, ¿quién lo va a convencer? ¿Quién lo va a llevar a la justicia? ¿Quién le va a enseñar lo que es y lo que no es pecado? Entonces usted está perdido de muerte total. No ore por él, dice Juan. Ese es pecado de muerte. Y el pecado leve, que pudiera caber en lo venial. Usted cometió el pecado que sea, menos eso. Usted mintió, usted robó, usted tuvo un accidente, usted tuvo lo que tuviera. Usted se equivocó y en una ira usted habló mal de fulano, siendo mentira. Pero usted lo reconoce, fulano, quiero pedirte perdón. Yo cometí un error. Dije esto y esto y esto contra ti. Y tú y yo sabemos que eso no es verdad. Pero yo lo dije, perdóname. Y usted busca el perdón de Dios y el perdón de la persona. Y ya está resuelto. No hay que seguir dándole larga al asunto. Ahora, Jesucristo, frente a dos casos de persona pecadora, la última parte que le dice es, vete y no peques más. En primer lugar, después de un tiempo, Cristo se encontró con el paralítico de Betesda. El paralítico de Betesda, el Señor lo había sanado frente al estanque. Había una leyenda que decía que venía un ángel, qué sé yo, y movía las aguas. Y el primero que se jondeaba, el primero que se lanzaba, quedaba sano. Entonces Cristo viene y pasa por donde están todos esos enfermos. Y había uno, y el Señor lo sanó. Sanado, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y el hombre se sanó. Y dice, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y andaba. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que ha sido sanado el día de reposo, no es lícito que cargue la cama. Él les respondió, el que me sanó, es importante lo que me dijo, el que me sanó me dijo, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Quién tiene más poder? ¿Tú o el que me sanó? ¿A quién le debo creer? ¿A ti o al que me sanó? Y el que me sanó, después de 30 o 40 años siendo lisiado, me dio vida. Él mismo me dijo, coge tu cama, párate, levántate y vete a tu casa. No se puede. Hoy es sábado. Bueno, ok. El caso es que le preguntaron, ¿quién fue que te sanó? Dice, no, yo no sé quién fue que me sanó. Él solamente me dijo, toma tu lecho y vete a tu casa.
y yo estoy obedeciendo lo que Él me dijo porque ya yo creo en Él. Porque imagínate lo que hizo conmigo. Y el que hablaba o el que había sido sanado no sabía quién era, no sabía que era Jesús, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después de eso, no se sabe qué tiempo, meses o años, pocos años, le halló Jesús en el templo, porque Jesús iba al templo. Para los que no lo sabían, Jesús iba a la iglesia. Pero hay evangélicos ahora que no van a la iglesia. Mire, eso es una pregunta importante. Jesús iba sábado tras sábado a reunirse, a adorar a Dios. Pero ahora hay gente que tienen una revelación, tienen una cercanía tan grande con Dios que no necesitan ir a la iglesia. Y no van, pero tienen la Shekinah encima. Bueno, Jesús iba a la iglesia. Sucede que el cojo o el ex cojo, el ex paralítico también iba a la iglesia. Todos iban a la iglesia. Y allá se encontraron. Lo halló Jesús en el templo. Yo no sé cómo se identificarían. Parece que Jesús recordaba su rostro. Y cuando le vio, dice el versículo 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga algo peor. Jesucristo aconseja personas que habían sido beneficiadas por Dios a que no pequen más. ¿Por qué lo hizo? Estamos hablando sobre el tema de la opción de pecar. ¿Es el pecado una opción? ¿Puedo yo evitar el pecado? ¿Puedo yo dejar de pecar? ¿Puedo yo vivir una vida sin pecado? ¿O es imposible? Es imposible que yo viva sin pecar. Jesús aconseja a estas dos personas. Y uno se pregunta por qué lo hizo. Porque Cristo le dice a este hombre, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué puede ser peor? ¿Sabe lo que dice la Biblia del pecado? La paga del pecado es la muerte. La muerte física y la muerte espiritual. Como quiera, la paga del pecado es muerte, pero la paga del pecado también es miseria, es soledad, es angustia, es tristeza, es muchísima cosa mala, es la paga del pecado. ¿Por qué hay tanta gente que se suicida? ¿Por qué hay tanta gente aburrida por las calles? ¿Por qué hay tanta gente que ni el dinero ni el sexo le producen gozo ni alegría? Por el pecado que lo consume. Entonces el pecado es malo. Porque no fuimos hechos para pecar. Fuimos hechos para mantener una relación con Dios. Si yo no tengo relación con Dios, yo soy un muerto en vida. La brisa del infierno me lleva y me trae. No tengo tranquilidad, no tengo paz, nadie me quiere, nadie me ama, soy un loco viejo. No peques más para que no te venga algo peor. Porque él había sido liberado de una parálisis. Y lo que podía venirle era peor que la parálisis que él tenía. Entonces la advertencia es válida. Él sabía de lo que Dios lo había librado. Ahora Cristo le dice, si tú no quieres que te venga una cosa peor que la que tú tenías, no peques más. Entonces el Señor le está dando la opción de pecar o no pecar. Usted y yo tenemos la opción de pecar o de no pecar. Nadie me amarra a mí para que no peque. Nadie me lo impide a mí pecar. Yo peco cuando a veces me dé la gana y el Señor no me lo impide.
Ahora las consecuencias son mías también. Son mías. Porque hay tantos hogares desbaratados. Porque hay tanta gente enferma. Porque hay tanta gente en la cárcel. Porque hay tanta gente muerta. Por causa de un pecadito. Por uno. Por una infidelidad, por un adulterio, por una fornicación, por un robito. Hay gente que está enterrado en el cementerio. Porque hay hombres que le encantan las mujeres ajenas. Y hay mujeres que le encantan los hombres ajenos también. Y hay mujeres que tienen su marido y viven inventando con otro. Y cuando se produce el choque, no se produce la luz, no, se produce la tiniebla. Porque hay muertos y hay cárcel. Entonces Cristo le dice a este hombre: fuiste sanado. Trata de no pecar otra vez. Porque la sentencia es que lo que te vuelve es peor que lo que tenía. Hermano, él tenía que calcular bien. Peor que lo que yo tenía. Imagínate. Si tenía las dos piernas inválidas, inamovibles, entonces será las dos piernas y los dos brazos. Porque es peor. Lo que te viene es peor que lo que tú tenías si sigues pecando. Pero hay otro caso. Está en el capítulo 8 de Juan, versículo 10 y 11. Otro caso muy similar, que son los únicos dos casos que Cristo le dice lo mismo. 8, 10 de Juan dice: enderezándose Jesús y no viendo, bueno, fue una mujer, para los que no están enterados de lo que dice la Biblia. Agarran a una mujer en pleno pecado de adulterio, dicen ellos, los puritanos, los escribas y los fariseos, agarran a una mujer en pecado, se la llevan a Jesús y se le trayan y se la ponen de frente. Mira, a esta sinvergüenza, a esta malparida, la encontramos en el mismo hecho del pecado. En nuestra ley hay sentencia, hay culpa, hay castigo. ¿Y tú qué dices? Cristo no dijo nada. Bajó la cabeza y dicen que comenzó a escribir. Dicen que nombres de pecados. Y cuando Cristo levanta la cabeza, la mujer está sola. Y los acusadores desaparecieron como por arte de magia. Entonces Cristo le dice: oh, ¿y dónde están los que te acusaban? ¿Se fueron, maestro? ¿Y por qué se fueron? Porque la verdad le dio en la cara. Dicen que Cristo escribía en tierra nombres de pecado: envidia, ira, contienda, mentira. Y cada uno iba viendo el pecado que tenía. Y cada vez que uno veía su nombre de pecado, salía por ahí. Y salía por ahí. Y como Cristo lo mencionó a todos, no quedó nadie. La única que quedó fue la pobre mujer. Entonces, ¿qué hace Jesús? ¿Qué le dice? Dice Jesús en el versículo 11. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. A esta no le dijo que le venía una cosa peor, pero le dijo: vete y no peques más. Lo que quiero llamar la atención es que existe la posibilidad de pecar o no pecar. El pecado, para mí y para lo que yo entiendo en la Biblia, el pecado es una opción. Nadie venga a decir que es más débil que los demás. Ah, no, lo que pasa es que yo soy débil. Y como yo soy débil, yo caí en el gancho del diablo. No, tú te descuidaste. Porque débiles somos todos, o nadie es débil. Todos somos iguales. Entonces yo, frente al pecado, cualquier tipo de pecado que sea, cualquier tipo de pecado, cualquier manifestación de pecado, frente a esa opción de pecado, yo tengo que elegir. Yo puedo irme a parrandear, yo puedo irme a una discoteca,
Yo puedo buscarme una mujer que no sea mi esposa para una aventura. Yo puedo beberme un par de tragos de whisky. Yo puedo. Pues tengo la boca, tengo las manos, tengo 2 o 3 pesos. Yo puedo hacer lo que me dé la gana con mi vida. Papá ni mamá están aquí en la tierra ya. Y tampoco nadie anda detrás de un adulto. No, no te metas ahí, no hagas esto. No. Después que somos adultos, mayores de edad, hacemos con nuestra vida lo que nos da la gana. Ahora, ¿sabe qué? Vamos a cosechar lo que no nos da la gana. Has sido perdonado. Has sido sanado. ¿De dónde te sacó Dios? Hay gente aquí que Dios lo sacó de una posilga, espiritual y moralmente hablando. Hay gente que Dios lo sacó del vicio, de un manicomio. Dios lo sacó de una jungla. Dios lo sacó de una esclavitud de vicio, cuya vida no valía nada. Dios te sacó, Dios te limpió, Dios te levantó, Dios te trajo, gloria a su nombre. Cristo te dice, no peques más, no peques más, porque si tenía una cadena, vendrán 10 cadenas. Ay, no, que yo era esclavo del ron. Esa era una cadena. No, lo que pasa es que si te vuelves para atrás, ya no va a ser esclavo del ron, va a ser esclavo del cigarrillo, de la droga, del sexo, del dinero. Va a ser esclavo de todo. 80 cadenas encima de ti. Porque el diablo está esperando. Las fuerzas espirituales de maldad están esperando con las cadenas en la mano para que te descuiden. ¡Ñau! Y te tiran al piso y te arrastran. Entonces Cristo quiere ayudarnos, advertirnos a los creyentes, a los amigos, al que tiene la oportunidad de entender a Dios un poquito, o por lo menos entender qué Dios quiere para mí, para cada uno de nosotros. Estamos en un mundo perverso, un mundo malo, donde nadie cree en nadie, donde usted no puede confiar en nadie, donde la maldad campea por sus fueros. Entonces, ¿qué espera usted de este mundo? Pero hay alguien que le ha ofrecido algo superior fuera de este mundo. Y ese alguien vino una vez y se fue. Y dijo que volvería. Y yo no tengo por qué dudar eso. Yo tengo que creer eso. Yo tengo que saber que Él dijo que tiene moradas, que tiene lugar para nosotros y que quiere llevarnos a esos lugares. Entonces yo tengo que serle fiel aquí, hermano, porque no solamente somos fieles a la familia, somos fieles a Dios. Lo primero es serle fiel a Dios. Después usted es fiel a la gente. Pero lo primero es ser fiel a Dios. El que es fiel a Dios es fiel a su esposa, es fiel a su esposo, es fiel a sus hijos, es fiel a sus amigos, es fiel a su patrón, es fiel a todo. Pero primero a Dios. Vete y no peques más, no sea que te venga una cosa peor. La opción de pecar. El pecar es una opción, una elección o una decisión que nosotros tomamos y que luego, cuando somos confrontados, nos escudamos en nuestras debilidades. Hay consecuencias opcionales. El Señor advierte, porque después que usted pasa esa línea, no hay retroceso. El Señor quiere que nos salvemos. Por eso dicen 2:10 de Apocalipsis: sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Esos son los que no pecaron otra vez. Esos son los que ante el pecado, desde que usted sale a la avenida, o usted se mete, usted prende el televisor, las opciones de pecado están a la orden del día. Usted tiene muchas maneras de pecar.
pero tiene una manera de servirle a Dios. ¿Sabe cuál? Renunciando. El que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son nuevas. Y dice Pablo en 2:20 de Gálatas: crucificado estoy con Cristo, y ya no vivo yo. Oiga bien, ya no vive Ezequiel Molina, ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Esa es la victoria de nosotros. Pecar es una opción. Usted puede pecar o no pecar. Usted puede pedirle a Dios que lo cuide, que lo fortalezca y nunca más cometer un pecado delante de Dios. Un aplauso al Señor. Padre, muchas gracias. Termina tu obra en los corazones. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido. Amén. Quiero por 2 minutos hablar con los amigos que están aquí o que están fuera. ¿Entendió usted la palabra de Dios? ¿Cree usted en eso que hemos predicado? Entonces le queda algo: tomar una decisión. ¿Seguirá en pecado o quiere cambiar de vida? ¿Quiere tener un acercamiento a Dios y pedirle perdón y arreglar tu vida con Él? ¿O quiere seguir por la izquierda, alejándote cada vez más de Dios? El Señor tiene muchas cosas que tú no conoces, pero que son muy buenas para todos. Te la ofrece gratis, pero tiene que hacer algo: pedírselo. Todo el que quiera entregarle su vida a Cristo va a orar conmigo. Yo le voy a guiar en esta oración a los que están aquí, los que están por los medios. Usted va a repetir con reverencia, usted va a repetir esta oración. Cierre sus ojos. Diga conmigo: Dios amado, Padre Celestial, te agradezco la oportunidad de haber escuchado tu palabra. Señor, siento en mi corazón que he pecado contra ti. He vivido desobediente a ti, alejado de ti. Pero hoy me acerco porque quiero que me perdones. Lávame con la sangre derramada en la cruz del Calvario. Cambia mi carácter, transforma mi vida, dame un nuevo corazón y que yo pueda servirte hasta el final. Gracias, Señor. Te amo, Jesús. Amén. Todo el que hizo esta oración, le voy a pedir que se ponga de pie y alguien le va a acompañar.